En las calles frías de la ciudad, un niño hambriento buscaba entre la basura un pedazo de pan para sobrevivir. Nadie imaginaba que detrás de su aspecto humilde se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Su destino estaba escrito, pero no en las sombras, sino en la herencia de un magnate poderoso. Prepárate para descubrir esta historia llena de dolor, injusticia y un giro inesperado que te dejará sin palabras. Llamado a la audiencia si te gustan las historias que conmueven el corazón y revelan la verdadera fuerza de la vida, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas narraciones. La ciudad despertaba con el bullicio de autos y pasos apresurados, pero nadie reparaba en la pequeña figura encogida junto a un contenedor de basura. Samuel, un niño de apenas 10 años, revolvía con sus manos heladas entre bolsas desgarradas, buscando un pedazo de pan o algún resto de comida que pudiera engañar a su estómago vacío. El ruido de la calle parecía tragarse su existencia. Para los transeúntes era como si no estuviera allí, como si fuera parte de ese paisaje gris que todos preferían ignorar. Su ropa, demasiado grande y raída, mostraba manchas difíciles de borrar. La gorra que cubría su cabeza estaba desgastada y apenas protegía del frío. Mientras sacaba un trozo de pan duro, lo observaba como si fuese un tesoro. Sus ojos, oscuros y llenos de tristeza, reflejaban el cansancio de alguien que había visto demasiado para su corta edad. La indiferencia de los adultos que pasaban lo hería más que el hambre. Nadie lo miraba, nadie se detenía, nadie preguntaba su nombre. Samuel recordaba vagamente una madre que ya no estaba, y un padre cuya cara se desdibujaba con el paso del tiempo. Solo sabía que estaba solo en un mundo que parecía no tener lugar para él. A veces se preguntaba si había nacido para ser invisible, para vivir de sobras y de silencios. Sin embargo, dentro de él ardía una chispa de resistencia. Esa convicción muda de que la vida aún le debía algo, aunque él mismo no supiera qué. Aquella mañana, mientras sostenía su pedazo de pan endurecido, no podía imaginar que su destino estaba a punto de cambiar. Detrás de esos muros grises y de los edificios elegantes del centro, alguien pronunciaba su nombre sin saberlo. Un hombre poderoso, enfermo y solo, buscaba desesperadamente a su verdadero heredero. Y aunque Samuel aún no lo sabía, ese niño invisible pronto se convertiría en el centro de una historia que conmocionaría a todos. En lo alto de un edificio de cristal, donde el ruido de la ciudad parecía un murmullo lejano, vivía don Ernesto Valverde, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Sus empresas dominaban el mercado financiero, su nombre inspiraba respeto en los círculos de negocios, pero su mansión estaba marcada por un silencio pesado. Rodeado de lujos, don Ernesto estaba solo. La fortuna que había acumulado no lograba llenar el vacío que lo consumía cada noche. Un retrato colgado en su despacho era lo único que lo mantenía atado a un pasado que nunca pudo olvidar. En esa fotografía se veía a una mujer joven, de mirada dulce, cargando a un bebé en sus brazos. Aquella mujer había sido el gran amor de su vida, y aquel niño, el hijo que nunca pudo reconocer públicamente. Por miedo, por orgullo y por las circunstancias, había perdido todo contacto con ellos. Con los años, solo le quedó la duda. ¿Seguía vivo su hijo o se había perdido en la miseria de las calles? La enfermedad lo había debilitado. Los médicos le advirtieron que el tiempo se le agotaba, y entonces una decisión empezó a pesar sobre sus hombros. No podía dejar que sus empresas y sus bienes quedaran en manos de oportunistas. Necesitaba encontrar a su verdadero heredero. Aquel niño que una vez sostuvo entre sus brazos y que de alguna manera la vida le arrebató. Mientras Samuel buscaba pan duro entre basuras, don Ernesto daba instrucciones a sus abogados y detectives privados para rastrear cualquier pista del hijo que había perdido. Lo que ninguno sabía era que sus destinos estaban a punto de encontrarse en un giro que la ciudad entera recordaría para siempre. Una tarde fría, Samuel caminaba por las calles con el estómago vacío y la mirada perdida. Las personas lo rodeaban sin verlo, como si fuera parte del suelo que pisaban. Llevaba en las manos un pedazo de pan duro que había encontrado horas antes, cuando de pronto, un coche negro y elegante se detuvo frente a él.
Las ventanas polarizadas le dieron miedo. Nunca había estado tan cerca de un vehículo así. De aquel auto bajó un hombre de traje oscuro, acompañado por un asistente con portapapeles. No era casualidad. Los investigadores enviados por don Ernesto habían seguido una pista hasta ese barrio. El hombre observó al niño con atención y Samuel, incómodo, dio un paso atrás, como si estuviera preparado para huir. «¿Cuál es tu nombre, pequeño?», preguntó el desconocido con voz grave, inclinándose un poco para mirarlo a los ojos. «Samuel», respondió en un susurro con desconfianza. «¿Tienes familia? ¿Padres?», insistió el hombre. Samuel bajó la cabeza. No recordaba la última vez que alguien le había preguntado algo con verdadero interés. El asistente revisó un viejo colgante que el niño llevaba colgado del cuello, una cadena oxidada con un pequeño medallón. Aquello encendió una chispa. Era la misma joya que aparecía en la fotografía guardada por don Ernesto en su despacho. El investigador comprendió de inmediato que aquel niño podía ser el heredero que buscaban. Samuel no lo sabía, pero aquel encuentro al pie de un contenedor cambiaría su destino para siempre. Samuel no entendía por qué aquellos hombres de traje lo observaban con tanta atención. Había aprendido a desconfiar de todos, y por eso sujetaba con fuerza el pedazo de pan en una mano, y con la otra, el viejo medallón que siempre llevaba colgado al cuello. Ese colgante era lo único que conservaba de su madre, un recuerdo que ella le había puesto antes de desaparecer de su vida para siempre. El asistente con el portapapeles se inclinó y pidió permiso para mirar el medallón. Samuel dudó, pero el hombre le mostró una foto en el documento que llevaba. Era la misma cadena, idéntica, registrada años atrás como propiedad de la familia Valverde. Samuel abrió los ojos con sorpresa. Nunca había pensado que aquel objeto oxidado pudiera tener algún valor. «¡Ese medallón!», murmuró el investigador volteando hacia su compañero. «No hay duda. Es el símbolo de la familia». Samuel retrocedió un paso, confundido. No quería que le quitaran su única pertenencia. Pero el hombre de traje se inclinó suavemente y dijo con voz más amable: «No queremos hacerte daño, niño. Solo necesitamos saber de dónde lo tienes». El corazón de Samuel latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque él aún no lo comprendía del todo. Aquel simple medallón, despreciado por todos, era la llave que lo conectaba con un pasado oculto y con un destino que estaba a punto de revelarse. Esa misma noche, Samuel fue llevado en el lujoso automóvil hacia un lugar que jamás había imaginado. Sus ojos, acostumbrados a los callejones oscuros y al frío del pavimento, se abrieron con asombro al ver las luces doradas que iluminaban la entrada de la mansión Valverde. El portón de hierro se abrió lentamente, revelando jardines impecables y una casa tan grande que parecía sacada de un sueño. El niño, sin embargo, no sonrió. Apretaba con fuerza el pan duro que aún conservaba en la mano, como si temiera que todo desapareciera de pronto. Los hombres de traje lo animaron a bajar, pero Samuel se quedó quieto, con el miedo pintado en sus ojos. ¿Por qué alguien como él, que había vivido de sobras, era llevado a un lugar así? Dentro de la mansión, don Ernesto esperaba sentado en un sillón de cuero, con un bastón a su lado. Sus ojos cansados se iluminaron al ver al niño entrar. El silencio de la sala fue roto apenas por el temblor de la voz del magnate. «Ese medallón. No hay error. Ese niño es mi sangre». Samuel lo miró confundido. No entendía aquellas palabras, ni por qué aquel anciano lo observaba con tanta emoción. Solo sabía que algo dentro de sí estaba a punto de cambiar. Aquella mansión, llena de lujos desconocidos, se convertiría en el escenario donde la verdad saldría a la luz y su vida daría un giro inesperado. Aunque don Ernesto había reconocido en su corazón a Samuel como su nieto, el hijo de aquel amor que nunca pudo olvidar, los abogados insistieron en que era necesario confirmar la verdad con pruebas. Una herencia tan grande no podía quedar en manos de rumores o recuerdos vagos. Samuel, sentado en un sillón demasiado grande para su pequeño cuerpo, escuchaba con nerviosismo las conversaciones entre médicos y abogados. No entendía por qué le pedían una muestra de sangre, ni qué significaba todo aquello. Para él lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba como si valiera algo. El anciano magnate tomó la mano del niño y le habló con voz temblorosa pero firme. «No tengas miedo, Samuel.
Esto solo confirmará lo que ya sé, que tú eres mi familia. El niño asintió, aunque seguía inseguro. El médico extrajo la muestra mientras los abogados tomaban nota con seriedad. Afuera, la mansión parecía un mundo ajeno al que Samuel había conocido. Cálidos corredores, luces de cristal, alfombras suaves. Pero en su interior aún latía el temor de ser rechazado, de que todo aquello no fuera más que un sueño a punto de desvanecerse. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que las pruebas revelarían más que un simple parentesco. Aquellas gotas de sangre contenían la llave de un destino que cambiaría la historia de la familia Valverde para siempre. Pasaron días de tensión en la mansión Valverde. Samuel no entendía por qué todos lo miraban con tanta expectativa cada vez que entraba a una habitación. Los abogados murmuraban entre ellos, los empleados lo trataban con un respeto extraño y don Ernesto lo observaba con una mezcla de ternura y ansiedad. Finalmente, una mañana, los resultados de las pruebas llegaron en un sobre sellado. El silencio invadió la sala cuando el médico lo abrió frente a todos. Samuel se removía incómodo en la silla sin comprender la magnitud del momento. Don Ernesto apretaba con fuerza su bastón, como si cada segundo de espera fuera eterno. «El resultado es concluyente», anunció el médico mirando a los presentes. «Samuel Valverde es el único heredero legítimo». El anciano dejó escapar un suspiro entrecortado y sus ojos se llenaron de lágrimas. Samuel, confundido, solo atinó a mirar alrededor. «¿Herencia, magnate?» Aquellas palabras no tenían sentido para un niño que hasta hacía poco pedía sobras en la basura. Pero para los abogados, aquello era mucho más que un detalle. Con esa confirmación, el destino de uno de los imperios financieros más grandes del país pasaba a manos de un niño que había conocido la miseria. Y mientras todos trataban de asimilarlo, Samuel seguía abrazando su pedazo de pan duro, como si todavía temiera despertar de un sueño imposible. La noticia del verdadero heredero cayó como una bomba en los pasillos de la alta sociedad. Los socios de don Ernesto, acostumbrados a mover influencias y manipular decisiones, no aceptaban que un niño pobre, recogido de la calle, fuera el futuro dueño de uno de los imperios más grandes del país. En reuniones privadas los murmullos crecían. Algunos lo llamaban un error del destino. Otros aseguraban que el niño jamás tendría la capacidad de manejar una fortuna tan colosal. Los abogados más ambiciosos comenzaron a preparar impugnaciones, buscando grietas legales para evitar que Samuel ocupara su lugar. Mientras tanto, en la mansión, Samuel intentaba adaptarse a un mundo completamente ajeno. Los cubiertos de plata, los trajes elegantes y los pasillos alfombrados lo hacían sentir aún más fuera de lugar. A veces se refugiaba en la cocina, donde pedía a los cocineros un simple trozo de pan, recordando el hambre que había sentido días atrás. Don Ernesto, debilitado por su enfermedad, observaba con preocupación. Sabía que su tiempo era limitado y que su nieto tendría que enfrentarse a enemigos poderosos. Por eso, comenzó a enseñarle lo más valioso que había aprendido en la vida. La riqueza no está en el oro ni en las cuentas bancarias, Samuel. Está en la dignidad de nunca olvidar de dónde vienes. El niño escuchaba en silencio, sin comprender del todo, pero esas palabras pronto serían su escudo contra quienes intentarían arrebatarle lo que por derecho le pertenecía. Don Ernesto, cada vez más débil, sabía que los días le eran contados. Pero antes de irse, deseaba dejar en Samuel algo más valioso que todo su imperio: el sentido de la familia que él mismo había perdido por orgullo. El anciano comenzó a pasar más tiempo con el niño. Le enseñaba a leer los balances de las empresas, pero también a reconocer la mirada de los humildes. Caminaban juntos por los jardines de la mansión, donde Samuel escuchaba atento cada consejo. Por primera vez, alguien lo trataba no como un mendigo, sino como un ser humano con un futuro. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, don Ernesto llamó al niño a su habitación. Sobre la mesa había una caja de madera. Con manos temblorosas, la abrió y le mostró un reloj de oro que había pertenecido a su propio padre. «Samuel, este reloj no marca solo las horas. Marca el legado de nuestra familia. Y desde hoy es tuyo». El niño tomó el reloj con cuidado, sin comprender del todo su valor, pero con el corazón latiendo fuerte. Nunca había recibido un regalo así.
En silencio se acercó al anciano y lo abrazó con fuerza. Don Ernesto cerró los ojos. En ese instante, supo que, aunque su tiempo estaba llegando al final, su corazón podía descansar en paz. Su nieto había encontrado no solo un hogar, sino también la dignidad que siempre mereció. La salud de don Ernesto se deterioraba rápidamente. Los médicos hacían todo lo posible, pero el anciano sabía que su hora estaba cerca. Una mañana, pidió reunir a los abogados, a los socios de confianza y, sobre todo, a Samuel. La gran sala de la mansión se llenó de un silencio solemne cuando el magnate, con voz frágil pero firme, anunció: «He tomado mi decisión. Toda mi herencia, mis empresas y mis bienes quedarán en manos de mi nieto Samuel. Él es mi único heredero legítimo». El murmullo fue inmediato. Algunos socios protestaron, otros se miraban incrédulos. ¿Cómo podía un niño que días atrás buscaba comida en la basura convertirse en dueño de un imperio? Pero don Ernesto levantó su mano y añadió con fuerza: «No es la riqueza lo que hace grande a un hombre, sino la capacidad de levantarse cuando el mundo lo desprecia. Samuel ha demostrado tener un corazón más fuerte que muchos de ustedes». El niño, sentado a un lado, no entendía del todo las palabras, pero sentía el peso del momento. Solo miraba al anciano con lágrimas en los ojos, sin saber si debía sentirse feliz o aterrado. Esa declaración, firmada en presencia de todos, selló el destino de Samuel. La última voluntad de don Ernesto no solo lo convertía en heredero, sino en el centro de una lucha de poder que recién comenzaba. Los días posteriores fueron de calma tensa en la mansión. Samuel comenzaba a comprender poco a poco el peso de las palabras heredero legítimo, pero lo que más le preocupaba era la salud de su abuelo. Don Ernesto, cada vez más débil, pasaba largas horas en su habitación, acompañado solo por el niño que no se despegaba de su lado. Una tarde, mientras el sol caía y teñía las cortinas de un tono dorado, el anciano llamó a Samuel. Con voz baja, pero cargada de ternura, le dijo: «Hijo, nunca olvides que fuiste despreciado por el mundo. Pero eso no te define. Lo que te define es tu corazón. Prométeme que siempre ayudarás a los que sufren como tú sufriste». Samuel, con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza. Tomó la mano de su abuelo y la apretó contra su pecho. Don Ernesto sonrió débilmente, cerró los ojos y en un suspiro profundo, se despidió del mundo dejando tras de sí un silencio solemne. El niño rompió en llanto, abrazado al anciano que le había devuelto un apellido, un hogar y sobre todo la dignidad que siempre mereció. Afuera, la mansión permanecía en calma, como si la misma casa guardara respeto por el último adiós del magnate. La muerte de don Ernesto marcaba no solo el fin de una era, sino el inicio de una nueva, con Samuel en el centro de un legado que jamás hubiera imaginado. La noticia de la muerte de don Ernesto se extendió rápidamente por todo el país. Los periódicos hablaron del magnate que había dejado toda su fortuna en manos de un niño que, hasta hacía poco, sobrevivía pidiendo sobras en la basura. Muchos se mostraron incrédulos, otros lo criticaron, pero hubo quienes encontraron en esa historia un símbolo de esperanza y justicia. Samuel, vestido con un traje sencillo, caminó entre la multitud en el día del funeral. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con desdén, otros con respeto. A su corta edad, cargaba sobre los hombros el peso de un imperio y las enseñanzas de un abuelo que le había devuelto la dignidad. Semanas después, sentado en el gran despacho de la mansión, Samuel sorprendió a todos con sus primeras decisiones. En lugar de rodearse de lujos, ordenó que parte de la fortuna fuera destinada a comedores comunitarios y refugios para niños de la calle. Recordaba cada noche de hambre y cada mirada de desprecio, y juró que ningún niño volvería a pasar lo mismo mientras él pudiera evitarlo. El pequeño que un día fue invisible se convirtió en un símbolo. No solo era el heredero de un magnate, sino la prueba viviente de que incluso en la miseria más oscura puede nacer una historia de redención. Y así, Samuel, el niño que pedía sobras, comenzó a escribir un nuevo capítulo, no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez fueron olvidados por el mundo.
Samuel pasó de ser un niño invisible, despreciado por buscar sobras en la basura, a convertirse en el legítimo heredero de uno de los imperios más grandes del país. Pero más allá de la riqueza, lo que heredó fue la dignidad, el amor de un abuelo y la misión de cambiar el destino de muchos que, como él, habían sido olvidados. Su vida se transformó en un símbolo de esperanza, recordándonos que la verdadera grandeza no está en el poder ni en el dinero, sino en el corazón que nunca se rinde.